Hoy vamos a estar en el capítulo 9 a partir del versículo 30 y vamos a estar en todo el capítulo 10. Así que usted puede ir buscando en su Biblia capítulo 9 de Romanos, de nuevo a partir del versículo 30. Y para poner un poquito de contexto, estos capítulos que estamos viendo ahora, el 9, el 10 y el 11, básicamente responden a una pregunta que está implícita en el versículo 6 del capítulo 9. Y es la pregunta de que si la palabra de Dios falló. Es decir, Israel no creyó, era el pueblo escogido, ¿y por qué no creyó? Y entonces Pablo toma estos capítulos nuevamente, 9, 10 y 11, para explicar un poco qué fue lo que pasó ahí. Y hoy quisiera que, para empezar, hagamos algo que hace mucho tiempo que no hacemos. Y es que quisiera que usted se ponga de pie conmigo un momento y que leamos todos juntos los versículos 12 y 13 del capítulo 10, ¿sí? Así que nuevamente nos ponemos de pie. Si alguien se estaba ya acomodando para dormirse, que se pueda levantar, que se pueda estirar ahí un segundito, porque hoy tenemos bastante que conversar. Y yo lo tengo en una versión internacional, está en las pantallas por si usted los tiene en otra versión, para que lo podamos leer juntos. Dice así: no hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Muy bien, me gustó ese eco al final. Podemos sentarnos y podemos ir a nuestro texto de hoy. Hoy vamos a estar en este texto que básicamente, y lo que nos dice esta parte es, hey, todos estamos ante la misma situación, ¿sí? Judíos, no judíos, todos estamos en la misma situación, básicamente. Y nos habla de que todos nosotros necesitamos exactamente la misma fórmula. Sea usted quien sea, donde sea que usted haya nacido, como usted haya crecido, todos necesitamos exactamente la misma fórmula. Y es una fórmula que vamos a ir viendo en nuestro texto de hoy que tiene 3 componentes. Y es el de escuchar, el de creer y el de invocar. Vamos a ver estas 3 palabras una y otra vez: escuchar, creer, invocar. Y quisiera que también pensáramos en cómo estos 3 elementos son también una constante en la vida del cristiano, ¿sí? Así que con eso en mente quisiera que podamos orar y podamos ir a nuestro texto de hoy. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Damos gracias por regalarnos a cada uno de nosotros, Señor, por haber pensado en cada uno de nosotros desde antes de la creación del mundo para tenernos hoy aquí sentados escuchando este texto en particular, Señor. Damos gracias porque eres así de bueno con nosotros, Señor. Y hoy te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda abrir nuestros ojos, pueda quitar el velo de nuestros ojos, Señor, pueda abrir nuestros oídos para que podamos escuchar, Señor, tu palabra, para que podamos creer, Señor, y para que podamos invocarte, Padre Santo. Esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así que muy bien, empezamos nuevamente capítulo 9 a partir del versículo 30. Dice así: ¿qué concluiremos? Pues que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de justicia a través de la ley, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: miren, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Bien. Para empezar, si usted lee ese texto, si usted lo está leyendo en su Biblia, al final de ese texto hay una letrita ahí probablemente, ¿sí? Eso lo digo porque va a ser importante, porque nuestro texto de hoy va a tener muchas letritas como esa. Si usted nunca ha visto esa letra en su Biblia, usted lo que necesita hacer es irse a la parte de abajo, buscar esa letrita ahí pequeña, y ahí lo que le va a decir es un texto del Antiguo Testamento que dice lo mismo que dice este texto, ¿sí? Y esto lo digo porque
en este texto de hoy, Pablo utiliza muchos versículos del Antiguo Testamento para decirnos nuevamente que la fórmula siempre ha sido exactamente la misma. Es decir, que no es que antes era diferente y que ahora es otra cosa completamente, sino que siempre ha sido la acción de Dios, ¿no? Y entonces repasa un punto que ha sido clave a través de todos los capítulos anteriores, y es el hecho de que la justificación es por la fe y no por las obras. Entonces Pablo dice una y otra vez en todos los capítulos anteriores, y nuevamente inicia este texto de hoy diciendo, hey, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces él dice, bueno, que estaban buscando por las obras y no por la fe. ¿Sí? Y es interesante porque Pablo dice, no es algo que se busca y es esta sensación de que hay que pulsearla, como de que hay que ganarse un mérito, como de que uno necesita hacer algo para poder ganarse el favor de Dios. Es como esta sensación interna que existe, pero la realidad es que Dios dice, hey, no, y nos ha dicho una y otra vez en estos textos, no, es por la fe solamente. Es el creer. Eso es lo que justifica, es el creer que Jesús es el Señor. Vamos a ver más adelante en este texto. Es el creer que Jesús no tomó el ser semejante a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se hizo hombre. Leamos en un texto hace una semana, se hizo en condición semejante de pecador. Es decir, humano como usted y como yo, pero sin pecado, para entonces poder pagar la deuda que usted y yo teníamos para con Dios por todos y cada uno de nuestros pecados, y Él pagarlo en la cruz del Calvario sin que usted y yo necesitemos hacer nada más que creer que Jesús vino, murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, gobernando por los siglos de los siglos. Y justo ayer estábamos con el equipo de evangelismo en el Parque Santana y estábamos hablando con una señora y con su hija y teníamos esta conversación acerca de esto mismo que estamos hablando, acerca de este regalo que Dios nos da, acerca de la justificación por la fe, acerca de que, hey, quitémonos esa carga de sentir que tenemos que hacer un montón de cosas para poder ganarnos el favor de Dios. Y mientras conversábamos y llevamos esta media hora y le dice don Danilo, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer para ir al cielo? Y dice la muchachita, hacer cosas buenas. Y entonces dice, bueno, va de nuevo. Y fue interesante porque es esta dificultad que usted y yo tenemos para reaprender lo que hemos escuchado una y otra vez. Es decir, puede ser difícil de digerir, como no hay que hacer nada, en serio. Es que me suena muy raro. Nada. Las obras que había que hacer para que usted pueda ser justificado ante Dios ya las hizo Jesucristo. Ya están. Pero nuevamente, esto es difícil porque en nuestra naturaleza humana sentimos la necesidad de que tenemos que hacer algo. Pero es un regalo. Usted ha oído esta frase de que los regalos no se devuelven, ¿verdad? Es una frase que usamos mucho, los regalos no se pueden devolver, ¿no? Yo le voy a decir, yo tengo un tema con los regalos. Y es que no sé cuántos han hecho el test de los lenguajes del amor y todo eso, ¿verdad? Y los regalos es uno de esos, ¿verdad? El mío es el último, ¿sí? Entonces a mí lo que me pasa es que cuando alguien llega y me trae un detallito muy bonito para mi cumpleaños, yo solo pienso, ay Dios mío, ahora me voy a tener que acordar del cumpleaños de esta persona para darle un detallito, porque yo sé que si esta persona me lo dio, probablemente es porque su lenguaje del amor sea eso y que pues el detallito lo va a realmente desear, ¿no? O lo va a agradecer. Eso es lo que pasa por mi mente, así yo ya digo, ay Dios mío, ahora otro que apuntar para acordarme porque hay que darle algo. Y nuevamente es esa naturaleza de relaciones humanas en donde es de vos me das y yo entonces te doy y vamos haciendo como ese intercambio de cosas
en esa manera de manejar. Y es así como perdemos amistades porque resulta que ya no me aportas nada. Es así como los matrimonios se desquebrajan porque ya no me aportas nada. Es esa forma errónea que tenemos de ver las relaciones. Y digo, y le doy el ejemplo mío directamente de pensar eso, ¿no? Pero, esto es más interesante aún ahora que veo que Ana se acaba de sentar ahí, porque, como hace Kevin y agarra a Amy, hoy voy a agarrar yo a mi esposa, que ni siquiera sabe lo que voy a decir en este momento. Pero resulta que el lenguaje del amor número 1 de mi esposa es el de los regalos. Qué detalle. Y le voy a contar intimidades, porque ¿para qué está uno aquí al frente si no para que las intimidades de uno queden en YouTube por los siglos de los siglos? Pero resulta que en mi casa, en mi hogar, nosotros no nos damos regalos de Navidad, ni de Día de los Enamorados, ni del Día de la Mujer. Es más, el regalo de cumpleaños, Ana lo escoge ella misma. Ahora, ¿para qué le estoy contando esto? Para que usted diga, pobre esa mujer que se casó con ese robot de hombre que no tiene sentimientos. No, no necesariamente le estoy contando eso para eso, sino que es estoy hablando de esa dificultad que usted y yo tenemos para reaprender. Es tan difícil, es esas cosas que usted dice, no, es que esto a mí me define. Y yo digo, no, a mí me define que yo no soy de detalles. Y entonces Ana tiene que aprender a convivir con que yo no soy de detalles. Y digo pero cada uno de nosotros puede tener esas partes de su vida que usted dice, no, yo soy así, y Dios me hizo así, ya yo seré así y moriré así. Todo eso habla de esa dificultad de reaprender. Y no crean, los 8 años que llevamos de casado, un par de veces ahí me he acordado ahí de detallito ahí. Pero un par de veces en 8 años, ¿verdad? Pero no, es difícil porque es la manera en que funciona, en que voy en automático, en que voy haciendo las cosas y en que se convierte cada vez más difícil reaprender. Y yo creo que esto mismo es lo que le pasó a Israel. Es decir, le decía que la fórmula tiene 3 elementos. El primero de ellos es escuchar. Escuchar. Necesitamos escuchar. Lo que pasa es que a veces escuchar implica que tenemos que reaprender. Es decir, estoy hablando de esta escucha que es una escucha activa, es decir, es una escucha que se queda dando vueltas, que medita, que reflexiona, que hace preguntas sobre eso que está escuchando para poder entender si lo que me están diciendo lo estoy entendiendo, si es que esto significa esto o no. Todos tenemos que empezar primero que todo por escuchar que somos justificados por la fe. ¿Sí? Y eso implica reaprender que no es por obras. Eso implica reaprender que no hay nada que usted pueda hacer para ganarse el favor de Dios. Pero les decía, esta fórmula también debería ser una constante de la vida del cristiano. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo me voy a Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, y usted se queda solo meditando en ese texto el resto de su vida, le aseguro que hay material para meditar 4 vidas completas. Para sentarse a escuchar detenidamente lo que esos textos dicen ahí. Y estoy hablando de uno como ejemplo. Hace un mes que estaba aquí al frente, utilicé también el versículo del Sermón del Monte de Mateo 6, 17, cuando Jesús habla de no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla está, donde el óxido se come las cosas, acumulen tesoros en el cielo. Y llevo un mes dándole vuelta a ese texto, y una y otra vez escuchando qué significa todo eso para nuestra vida.
Es que entonces no es la fama, no es el dinero, no es el acumular cosas, no es eso. Pero qué duro, es que eso es lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo busca. Pero Jesús dice, no, acumulen tesoros en el cielo. ¿Qué significa acumular tesoros en el cielo? Esa es la escucha que usted y yo necesitamos tener constantemente en nuestra vida como cristianos, todos los días. Escuchar, meditar realmente en eso que estoy oyendo, en lo que está pasando ahí. Escuchar y reaprender. Escuchar y reaprender. Sigo en el versículo 1 del capítulo 10, dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que cree sea justificado. Entonces, nuevamente, en este primer elemento de la fórmula, que es el escuchar, me dice que escuchar también me habla de conocer. ¿Y conocer qué en particular? Lo que proviene de Dios y lo que proviene de mí mismo. Note lo que dice ahí, dice: muestran celo por Dios, pero no se basa en el conocimiento. ¿Y el conocimiento de qué? Porque la ley la conocían, porque a la ley le habían añadido un montón de otras cosas alrededor de la ley para poder llegar a cumplir la ley. Entonces, ¿el conocimiento de qué? De lo que Dios realmente dice. Esto lo vimos ampliamente en el capítulo 8, es esta constante tensión que existe entre lo que es vivir en el Espíritu y hacer lo que Dios quiere, y vivir en mi carne y hacer lo que yo quiero. Y eso puede ser muy sutil, porque yo podría acomodar las cosas. Ahora la pregunta es: ¿por qué buscaron establecer su propia justicia? Es la pregunta que yo me hacía una y otra vez mientras leía este texto. ¿Por qué buscaron establecer su propia justicia? Y yo creo que unos, porque eso fue lo que entendieron, lo que escucharon cuando leyeron, y porque se ciñeron con eso. No, es que así es, y yo muero creyendo que esto es así. Porque cerraron la puerta completamente a cualquier posibilidad de reaprender. Y los otros, quizás porque eso fue lo que les enseñaron. Porque yo escuché a alguien que me dijo que había que hacer A, B, C y D. Y yo creo que como ese se para ahí enfrente y está como conectado con Dios, eso debe ser lo que hay que hacer. Y es que yo creo que esto sigue siendo uno de los principales problemas que hacemos los que nos llamamos cristianos hoy en día. Ya yo entendí, no, hay que orar. Y sí, yo oro todos los días. Check, ya cumplí. Oro todos los días 3 minutos antes de acostarme, y el 90% de las veces me quedo dormido antes de terminar la oración. A mí también me ha pasado, no se preocupen. Da mucho sueño cuando uno ya está ahí. Pero cuando yo veo mi Biblia, y justamente las últimas semanas he estado leyendo un libro de Tim Keller acerca de la oración. Y cuando yo veo esta frase, oren sin cesar, eso dice nuestra Biblia acerca de la oración. Oren sin cesar. Y yo digo, ¿qué significa eso? Orar sin cesar. Y entonces me hago preguntas, ¿cómo se ve eso? Señor, ¿qué es lo que quieres?
¿Cómo se ora entonces si deberíamos de orar sin cesar? Y es ese escuchar que interioriza, que medita, que hace cosas. Eso es lo que necesitamos usted y yo en todas las aristas de nuestra vida y nuevamente en nuestro caminar como cristianos. Lo que pasa es que a veces es más fácil escuchar otras cosas. Lo que pasa es que a veces escuchar atentamente implica sacrificar tiempo de otras cosas que hago que me gustan. Pero esto es lo eterno, esto es lo que vale. Y entonces esto debería ser muchísima más prioridad para nosotros que cualquier otra cosa. El problema está en que si nuestra relación con Dios depende de esos 3 minutos antes de acostarme y de lo que oigo los domingos que vengo a la iglesia, entonces es muy difícil que yo pueda crecer en esta relación, que yo pueda seguir escuchando, porque ¿cuánto estoy escuchando? ¿Cuánto estoy escuchando y a quién estoy escuchando? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. Entonces, si yo realmente estoy escuchando a Dios, si tan siquiera tengo una relación con Él. Si esto del regalo de la salvación me maravilla, me vuela la cabeza, si nunca lo he reflexionado, si nunca lo he pensado, si nunca he meditado en qué significa esto que Jesús hizo por mí. Si es que yo estoy buscando mi propia justicia, la que se me acomoda, la que dice, bueno, hay que orar, bueno, ahí están los 3 minutos para orar, ya cumplí yo con esto que dice la Biblia que hay que orar. O si mi justicia proviene de Dios y de lo que Él me dice y de lo que yo escucho, porque Él quiere para usted y para mí mucho más de lo que usted y yo podamos comprender. Mucho más. Pero para eso usted y yo necesitamos empezar por escucharlo. Dice el versículo 5, continúo leyendo nuestro texto de hoy, dice: así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. O ¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Nuevamente, si usted ve en este texto un montón de letritas, Pablo está haciendo referencia a Levítico y Pablo está haciendo referencia al capítulo 30 de Deuteronomio. Si usted dice, bueno, ¿por dónde empiezo para escuchar? Vea, ya le dije una en el principio, Mateo capítulo 5, 6 y 7, para que vaya a su casa y se lea Mateo 5, 6 y 7, toda la riqueza que hay ahí. Pero ahora le doy otra, vaya y léase también Deuteronomio 30. Y vea lo que dice Deuteronomio 30, la culminación de la ley. Es decir, está Moisés ahí dando sus discursos finales al pueblo de Israel y nombrando a Josué como su sucesor. Y Moisés le dice al pueblo todas estas cosas que vemos aquí. Es decir, Moisés le dice ahí, la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Pero más allá de eso, yo le agregaría también el versículo 6 de Deuteronomio 30. Que está en las pantallas para que usted lo pueda ver también. Dice: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida. Es decir, Moisés, la referencia máxima de la ley para los judíos, en el capítulo 30 le está diciendo
que Dios va a circuncidar sus corazones para que entonces puedan amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, que es algo, que es una frase que usted probablemente ha escuchado una y otra vez. Es decir, desde ahí, desde el puro principio, hay este principio de que Dios es el que necesita circuncidar el corazón para que esto pueda pasar en la vida de las personas. Para que podamos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, necesitamos de Dios. Entonces, es bien interesante porque uno dice, siempre ha sido la acción de Dios. Es decir, no es que cambió algo, no es que antes era, bueno, dele, póngale bonito con todas estas cosas que dice la ley, porque siempre necesitábamos a Dios para poder cumplir con esto. Siempre necesitamos que Dios circuncide, que Dios nos dé un nuevo corazón, que Dios nos haga poder nacer de nuevo para entonces hacer su voluntad. Pero no empezamos por intentar hacer un montón de cosas que queremos que Dios quiere que haga sin que yo haya primero buscado que Dios me dé un nuevo corazón. Y eso implica escuchar. Eso implica reaprender, eso implica conocer lo que Dios dice, para entonces sí tener los otros dos elementos de la fórmula, que es creer con el corazón, y en este caso dice confesar con la boca. El texto que vamos a ver adelante dice invocar a Dios. Y es entonces este versículo 9 en particular el que ha hecho que muchos de los que estamos aquí en algún momento llegáramos y hiciéramos una oración específica. Yo recuerdo agarrar la Biblia, ahí al final había una oración y yo dije, bueno, aquí está la cosa, pum, 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 listo. Dice John Piper que Satanás y los demonios en las interacciones con Jesús también confiesan con su boca que Jesús es el Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la fórmula está incompleta. Que lo confiesan, pero que no lo creen. Y aquí me habla, con el corazón yo necesito creer, con la boca yo necesito confesar. Es decir, me habla de una conexión. Y el problema muchas veces es, no tiene nada de malo hacer una oración, es más, es la reacción inmediata al invocar a Dios de yo primero escuchar y después creer. Lo que pasa es que muchas veces nos hemos ido al puro final nada más. Repita esto, que usted no sabe ni lo que está diciendo, pero repítalo, porque le urge hacer esta oración. Cuando yo debería preocuparme por el ciclo completo ahí, escuchemos primero. Escuchemos qué es lo que dice Dios. Y si has creído en esto, si Dios ha depositado en tu corazón esa fe que produce el arrepentimiento, entonces automáticamente, por supuesto que vas a orar al Dios de los cielos y vas a pedir perdón. Pero usted y yo necesitamos entender que necesitamos los tres elementos para que la fórmula esté completa. Y la otra cosa que veo en esta parte también, en estos textos, es esa conexión que hay entre el corazón y la boca. Usted y yo lo hemos escuchado una otra vez, de la abundancia de nuestro corazón, habla nuestra boca. ¿Sí? Y esto también es difícil en un mundo que vivimos de apariencias. Me gustaba mucho lo que usó Kevin hace unos domingos, cuando sí vivimos en el mundo de las redes sociales, donde todo el mundo está tuanis, donde todo el mundo tiene plata para ir a la playa, para ir a todo lado, donde todas las relaciones de los matrimonios y las parejas y con los hijos, todo es amor y todo es hermoso y eso hace más difícil para usted y para mí dejar de vivir en ese mundo de las apariencias y concentrarme también en mi corazón y en lo que mi corazón cree. Hoy Jesús nos dice, es adentro y es afuera. Es creer y es confesar. Y eso es
tan importante que ojo lo que dice Jesús en Mateo 7, versículos 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Ojo este texto. Las acciones no son nada si no están acompañadas de escuchar y de creer en el corazón. Vea este texto. Hey, hicimos todo este montón de cosas y Dios dice: jamás los conocí. Porque ustedes no quisieron escuchar que no eran las obras, que era la fe. Y que entonces, como resultado de creer, de invocar, es que Dios va transformando mi vida. Y que por supuesto que entonces yo lo que quiero es salir y contarle a todos esta buena noticia. Y que por supuesto que entonces yo quiero ayudar a los que no tienen. Y que por supuesto que entonces yo quiero ir a hacer muchas cosas. Pero todo parte de escuchar primero que lo que yo necesito es creer en Jesús. Que lo que yo necesito es creer con mi corazón que Jesús es el Señor. Y que por supuesto que entonces yo eso lo confieso al mundo. Es el celo incorrecto del cual nos hablaba. Es que tuvieron el celo, pero era incorrecto. Por no escuchar, por no creer, por no escuchar el mensaje de Jesús. Por no creer en Jesús, por nunca en su vida haber invocado a Dios para que haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Otro texto para meditar por el resto de nuestras vidas. ¿Qué significa que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo? ¿Qué significa eso en mi vida? ¿Qué significa eso mañana cuando me levante? ¿Qué significa eso pasado mañana cuando me vuelva a levantar? Si Dios así lo tiene previsto. Nuevamente, que escucha, que cree, que invoca. Dice el versículo 11. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas noticias. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Solo estos versículos aquí dan para hacer un mensaje completo, si no es que dos. Así que, nuevamente, vaya a su casa y repáselos. Para eso hacemos las guías de Semilla en Casa, para hacer preguntas respecto a estos textos, para que sigamos dando vuelta sobre todas las cosas que está diciendo aquí. Les soplo una pregunta del Semilla en Casa. Vamos a preguntar cuántas acciones se dan en esos versículos. Pero el punto sigue siendo el mismo, es decir, la fórmula es exactamente la misma para todos, ¿sí? Para los judíos, para los que nacimos aquí en Costa Rica, para los que nacieron en otro país y que están aquí con nosotros, para los que están allá con Rebe en Malasia en este momento, para la gente que está en Mongolia, en el Congo, en el país que usted quiera. Es exactamente la misma fórmula. Pero aquí viene algo bien interesante.
Y es, si usted y yo hemos escuchado, si usted y yo hemos invocado, bueno, si usted y yo hemos creído, si usted y yo hemos invocado, si usted y yo hemos confesado que Jesús es el Señor, ¿cómo otros van a poder escuchar? ¿Cómo otros van a poder escuchar? ¿Cómo dice este texto que otros van a poder escuchar? Es decir, acá se nos dice algo muy importante y es que la fe viene de escuchar. ¿Y de escuchar qué? La palabra de Cristo. Y cuando está hablando ahí es que usted tiene que escuchar quién es Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y dice, ¿cómo van a creer si no han oído? Y dice que ¿quién va a predicarles el evangelio? ¿Y cómo va a predicarlo si no son enviados por Dios? Y entonces usted dice ahí, bueno, predicar, bueno, eso le toca a los que se paran ahí al frente el domingo. Eso es como el trabajo de los pastores, ¿no? Dice, bueno, enviados. Bueno, a mí Dios no me ha enviado a ningún lado todavía. Es que yo no estoy preparado, es que yo todavía no sé, es que a mí me da vergüenza, es que... Y ahí podemos empezar a divagar en ciertas cosas. Y dice Mateo, capítulo 28, los versículos 16 al 20, dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Eso que acabamos de leer, que usted puede haberlo escuchado muchas veces en su vida, que es la famosa Gran Comisión, tiene un detalle que Varo nos hacía notar hace unos meses atrás, que yo no había puesto atención, es decir, no había escuchado atentamente lo que dice el versículo 17. Y es que los discípulos, los 11 que estuvieron con Jesús, que lo conocían, que habían estado caminando con él todos estos años, Jesús ahí resucitado, dándole la Gran Comisión, y dice que algunos dudaban. Pero Jesús les dice, hey, yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, así que ustedes vayan y hagan discípulos. ¿Y qué? Y yo los voy a acompañar hasta los confines de la tierra. Entonces, esto es para cualquier discípulo de Jesús. Y entonces si usted dice, bueno, yo he escuchado, yo he creído, yo he invocado a Dios, confesado que Jesús es el Señor, entonces esta gran comisión es para usted también. Entonces, dos cosas muy importantes. Si la fórmula es la misma para todos, si la gente necesita escuchar, entonces predicar el evangelio no es opcional. Y nuevamente hemos estado hablando de la justificación por la fe, no confundamos porque eso es otra cosa completamente. Lo que pasa es que si yo he entendido el regalo de la salvación, predicar para mí su evangelio no es opcional. Y si predicar el evangelio no es opcional, entonces, ¿qué tan fundamental es que usted y yo podamos conocer el evangelio? ¿Qué tan importante es eso? El próximo sábado, 25 de mayo, tenemos un seminario liderado por el equipo de evangelismo acá en Semilla. Y después, en junio, tenemos un curso que ya algunos de ustedes llevaron, un curso de 7 semanas para estudiar el evangelio. Entonces, nuevamente, como dije al principio, no es coincidencia que usted y yo estuviéramos aquí hoy escuchando este texto. Entonces la excusa de, bueno, es que yo no sé y
no me lo conozco muy bien y necesito repasarlo y necesito saber cómo hace la gente que hace esto. Esta iglesia le está dando la posibilidad a usted de conocer esto, de estudiar esto, de escuchar, de hacer esa inversión de tiempo para la eternidad, no solo suya, sino de las personas que Dios ponga también en su camino. Entonces, a la excusa de que no conozco, de que no sé, de que... y ahí hay solución. Ahora viene la segunda, la de predicarlo. Nuevamente decía al principio, no, predicar, eso es de los pastores, esos son los que predican. Y evidentemente hay una responsabilidad, es decir, no quiero quitarme aquí la responsabilidad que tenemos. Lo que quiero decir es que una publicación suya en las redes sociales podría tener más vistas de lo que va a tener este mensaje. Porque hoy en día tenemos más amigos en Facebook de las personas que llegan a ver una prédica acá de Semilla. Y entonces eso, lo que quiero decir con eso es de la importancia o de la bendición o del privilegio que usted tiene de poder compartir a Cristo con otros todos los días. Y uno podría decir, bueno, es que yo predico con el ejemplo. Y esa es más fácil, ¿no? Porque no tengo que decirle nada a nadie ahí, ver qué me dicen y yo predico con el ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si yo digo, bueno, yo predico con el ejemplo? Número uno, que mi ejemplo a veces no es tan bueno. Entonces, hay unos días que sí, me levanto en todas y voy casi flotando, pero hay otros días que, híjole, mejor que no me vean. Por eso yo no le he puesto el pececito ahí que ponían antes así al carro, porque yo digo, híjole, después alguien me ve ahí. Mejor que no vean mi ejemplo, mejor que vuelvan a ver a Jesús, porque si me ven a mí, estamos jodidos. Pero uno, por eso. Y segundo, porque en algún momento, si yo predico con mi ejemplo, en algún momento alguien se va a acercar y me va a preguntar, ¿qué es lo que vos tenés? ¿Qué es lo que vos haces? Y ahí yo voy a hacer, de a Jesús. Y bueno, ¿quién es Jesús? ¿Y por qué Jesús? Entonces usted y yo siempre tenemos que estar preparados para dar razón, para que cuando la gente pregunte, yo pueda decirle. Porque la gente necesita escuchar. Y porque si usted y yo no lo hablamos, no van a escuchar. No van a escuchar. Y la gente necesita escuchar esto. Por eso es una tarea urgente y no opcional para ninguno de los que estamos aquí oyendo esto. Entonces, capacitémonos, aprendamos juntos, pero también vayamos y comentemos a esto. Y usted dice, bueno, es que a mí Dios no sé dónde me va a enviar, ¿de dónde lo va a enviar? Donde el vecino de enfrente, donde el compañero del brete que se sienta todo el día a la par suya. Entonces usted dice, no, es que no me ha mandado a llamar de si tengo que ir allá a Malasia o a Mongolia. Empiece por ahí, por el que está a la par suya. Empiece por buscar hoy a la persona aquí que usted vea y diga, esta persona vino sola, yo le voy a ir a hablar porque eso es lo que Dios quiere, que usted y yo vamos a predicar su evangelio. Porque la fe viene por el oír y el oír el mensaje de Cristo. Por eso es que esto es tan urgente. Y por eso es que esto es algo que si me cuesta, invoquemos al Señor. Nuevamente, invocar es uno de los elementos también. Invoque, Señor, dame la valentía, dame tu Espíritu Santo para saber qué decir, tenemos a nuestro Padre que reina y gobierna disponible para que si vamos a hacer su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, que Él va a estar con nosotros hasta los confines de la tierra. Esa es la certeza que usted y yo podemos tener en nuestro corazón cuando nos acercamos a alguien con el miedo, con la vergüenza, con lo que sea.
de que no somos nosotros, de que es el Espíritu Santo el que Él convence. Versículo 18, para ir cerrando, dice: pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice: yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Luego, Isaías se atreve a decir: dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto a Israel, dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Aquí estoy usando también Isaías 53, otro capítulo más para que usted vaya a su casa y lea todo el capítulo 53 de Isaías, uno de los capítulos que más se refiere al Mesías en nuestra Biblia. Y entonces volvemos a la pregunta inicial: ¿qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Israel? Oyeron, pero no escucharon. No creyeron y no invocaron. Pido al equipo de adoración si puede pasar aquí enfrente. Y creo que las preguntas que quisiera que nos hiciéramos para cerrar es, y compartir la cena del Señor que tenemos ahora también: ¿qué estamos escuchando usted y yo? Esa es la primera pregunta. ¿Estoy escuchando a Dios? ¿Estoy invirtiendo tiempo en conocer lo que dice su palabra? ¿Estoy invirtiendo tiempo en reaprender lo que su palabra me enseña y que yo no digo así soy yo, sino que digo: Señor, cámbiame, transfórmame, por favor? O estoy escuchando la tele todo el día, o estoy escuchando a mis amigos todo el día, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué estamos escuchando usted y yo? Porque no hay nada mejor que escuchar a Dios. La segunda pregunta es: ¿en qué estamos creyendo? ¿En qué estamos creyendo usted y yo? ¿Estoy creyendo a Dios y lo que Dios dice y lo que su palabra me enseña? ¿O le estoy creyendo a quien sea que me diga algo? ¿Le estoy creyendo a mis redes sociales que tienen teorías para lo que a usted se le ocurra? ¿A quién estoy creyendo yo? Y tercero, ¿a quién estoy invocando en mi vida? Estoy invocando al Señor, estoy diciendo: Señor, sálvame, estoy diciendo: Señor, ayúdame, Señor, transfórmame, Señor, enséñame qué es que todo sea para tu gloria, Señor, enséñame qué es estar satisfecho en ti, qué es caminar en esos verdes pastos, Señor, enséñame. Estoy invocando al Señor, o estoy invocando al Dios dinero porque es el que me da la seguridad para sentirme que estoy tranquilo. O estoy invocando al Dios del placer porque eso es lo que me llena, porque eso es lo que ando buscando todo el día en las múltiples formas en las que se nos presenta el placer. ¿A quién estoy invocando yo en mi vida? Porque cualquier otro Dios con D pequeña que hay en nuestro mundo, que tal vez ya no se llaman con los nombres que se llamaban en el Antiguo Testamento, ahora son más sutiles y son esos dioses del teléfono, las relaciones, el dinero, el placer, todas estas cosas, no van a llenar el vacío que usted y yo tenemos. Solo el Dios verdadero, el único Dios, el Dios de nuestra Biblia, el Dios que nuevamente vino a esta tierra, y es lo que vamos a celebrar ahora usted y yo juntos. A ese es al que tenemos que escuchar, a ese es al que tenemos que creer, en él que tenemos que creer, a ese es al que tenemos que invocar. En cada momento, en cada espacio, en cada lugar, en cada tiempo de nuestras vidas.